Si usted lee con cuidado el proceso de la creación que está en este capítulo, va a darse cuenta de algunas cositas bien particulares. En el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde Dios crea todas las cosas? En el versículo 1. ¿Y qué pasa en el 3, 4? Ya no es creación. La creación termina en el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se utiliza para creo ahí es bará. Bará significa hacer algo de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el versículo 2, usted va a darse cuenta que hay desorden. ¿Recuerda que mencionamos eso el día jueves? Y a partir del versículo 3, Dios empieza a usar de su voz, no para crear, porque no dice y creó Dios la luz, dice y dijo Dios sea la luz. Entonces yo le decía el jueves, el Espíritu no puede hacer nada si no se liberan palabras. ¿Recuerda? Perfecto. Qué bueno que no lo olvido. Ahora, desde el verso 3 hasta el versículo 25, varias veces se lee esto, y dijo Dios, y dijo Dios, y llamó Dios, y dijo Dios. No es que las está creando, ya estaban creadas. ¿Cuándo se crearon? En el versículo 1. ¿Qué está haciendo desde el versículo 3 para adelante? Las cosas creadas se están poniendo en orden. Diga conmigo orden. Ahora, ¿cómo se ordenan las cosas? Se ordenan hablando. Voy a hacer un ejemplo. Voy a pedir muy rápidamente que las dos filas, ¿me pueden ayudar un ratito? Ustedes dos filas, vengan aquí, bien rapidito. Solamente de este lado. Vénganse rápido, rápido. Reglas de este juego, no pueden hablar. No pueden hablar. Ok. Vamos a hacer una línea donde empezando con enero se van a colocar en el orden de la fecha de su nacimiento. Aquí está enero 1. Ok, colóquense en orden de su fecha de nacimiento. No pueden hablar, pero pueden hacer señales, pueden comunicarse de otra forma. Rápido, rápido, les voy a dar exactamente 1 minuto y medio. Vamos. ¿No puede hablar? Se tienen que colocar en el orden en el que han nacido. Allá está enero y allá va a estar diciembre. ¿No puede hablar? José, ¿puedo tomar este micrófono para...? Sí, señor, lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Gracias, José. Tienen 30 segundos, tienen 30 segundos. Quiero que noten qué difícil es poner algo en orden cuando no se puede hablar. Oiga, no es fácil, lo que están haciendo es interesante. Estamos haciendo un experimento. Tienen 15 segundos. Vamos a tomar examen. Vamos a ver cómo les fue. ¿Listo? 5 segundos más. Ahora, si hay una persona que está en el lugar equivocado, todo el grupo pierde.
No puede hablar, nada. Escúcheme, un grupo como de 60 personas puede colocarse en orden con un escaso margen de error, máximo 3 personas, como en 3 minutos y medio. ¿Por qué está algo tan fácil como colocarse? ¿Cuándo naciste? Enero 25, yo febrero 10, ya yo estoy detrás tuyo. ¿Por qué es tan difícil colocarse en orden? Porque no pueden hablar. Si hacemos este experimento con la capacidad de hablar, esto se resuelve en 30 segundos. Vamos a ver, me dice mes y día. Enero 20. Febrero 14. Enero 1. Ya se jorobó todo. Si digo que es enero acá, ¿qué se hace usted ahí? Enero 24. Marzo 4. Marzo 15. Junio 16. Marzo bien. Vamos a ver, si aquí hay otro marzo sonamos. Julio 17. Junio, julio. Mayo 26. Mayo 26. Abril 24. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Gracias. ¿Qué es lo que trata de demostrar el experimento? Lo que está en Génesis 1:2 y 1:3. Gracias, hermanos, por favor, no quise que se sientan mal. Gracias. Escúcheme. Lo que quise demostrar es esto. No puede haber orden si no hay comunicación verbal. Es difícil. O lo digo de una manera más precisa, se puede llegar a ordenar las cosas, pero va a costar mucho más trabajo. Si ellos hubieran podido hablar, se colocaban rápido en orden. Entonces, ¿qué sucede? El proceso creativo de Dios terminó en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero a partir del versículo 3, Jesús o Dios no empieza a crear las cosas, empieza a ordenarlas. ¿Y qué utiliza para ordenar? Su palabra. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 37, rápidamente. Ahora, esto va de la mano de la física cuántica y va de la mano de lo que estamos hablando de Efesios 1, las bendiciones que están en lugares. Claro que sí. Seguimos hablando de la misma cosa. Gloria a Dios, esto es emocionante. Le dije, usted se va a ir con una herramienta. Esa herramienta le va a servir para múltiples propósitos. Para mí, el aprender a hablar es como una navaja suiza. ¿Conoce las Victorinox? Tijera. Alicatito, alfiler. Oye, ¿usted tiene todo ahí? Sí. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tengo para declarar lo que veo. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, hay un pasaje que no lo voy a leer en detenimiento porque usted lo conoce, lo ha escuchado predicar, lo ha predicado. Pero algunas cosas. Versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de todos ellos, eran secos en gran manera. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Por qué le pregunta al hombre? Voy a decir algo que va a sonar medio extraño, pero por favor solamente escúchelo. Porque aún Dios necesita del hombre para accionar sobre el mundo natural. Me dijo entonces, profetiza, o sea, habla. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra del Señor. El Espíritu Santo no va a hacer nada que no sea dirigido por la voz. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Si usted lee en el hebreo no dice y viviréis, ¿sabe qué dice? Y viven. Un problema de la Reina Valera es que todo lo pone en futuro. El Salmo 23 en el hebreo no dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice Jehová es mi pastor, nada me falta. El mayor engaño de la iglesia es esto: lo que viene es lo mejor. No, lo que viene no es lo mejor. Lo que vivo hoy es lo mejor.
Ay, pastor, pero es que yo sé que hay más. Está bien. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia. Esa es la manera en que se escribió el Salmo 23. Lamentablemente la Reina Valera lo pone en futuro, como en este versículo. Y viviréis, y dice, y viven. Y pondré tendones sobre vosotros, y pongo tendones sobre vosotros. Bueno, y usted sabe que al final de ese pasaje los huesos se paran en un ejército. ¿Cuál fue el papel del profeta? Solo estaba en un lugar alto y habló. Ahora, no habló lo que se le vino a la cabeza, habló lo que el Espíritu Santo le reveló que hiciera. O sea, no por decir tengo $1 millón, tengo $1 millón, mañana aparece $1 millón. O sea, hay principios de Dios que mueven el mundo espiritual. ¿Cuál es mi papel? Repetir lo que el cielo dice. Cuando yo digo lo que el Espíritu dice, las cosas se salen a luz. Entonces, por ejemplo, yo escucho muchas veces a personas que tienen un familiar enfermo y dicen, ¿sabe qué? Yo sé que esto viene del Señor, pero Dios me va a ayudar. ¿Tú sabes que esto viene de Dios? ¿Realmente estás convencido de que tu hijo es autista por voluntad de Dios? ¿Realmente tú crees que tu hijo salió esquizofrénico, que no puede ni siquiera sentarse en la mesa a comer con nosotros por voluntad de Dios? O sea, ¿qué Dios te predicaron a ti? Pero es que yo sé que también Dios manda pruebas. ¿Tú crees que Él necesita probarte para ver hasta dónde puedes aguantar? ¿Tú crees que Él no sabe cuál es tu punto de quiebre? El que te hizo, ¿crees que, voy a ver hasta cuándo puede aguantar? Usted ha visto que en estos artículos, esto tiene una capacidad. Este parlante tiene una capacidad. Si usted le pone un amplificador por encima de su capacidad, esto va a quemarse. Y sabe, la capacidad está escrita ahí atrás, hasta dónde puede aguantar. Y fue hecho por hombres que no son perfectos. ¿Usted cree que Dios necesita ver hasta dónde es su punto de quiebre? ¿El que lo hizo? Hay teologías extrañas. Dios tiene que probarte. ¿Sabes qué? Sí, tienes cáncer, pero Dios te va a ver. No, un ratito. La primera cosa que yo voy a hacer es esta: entender cómo es Dios. Dios es mi Padre. Y no hay padre en esta tierra que quiera. Yo no acepto esa teología. Pero mire, hay ejemplos en la Biblia de personas que fue. Sí, yo lo sé. Pero yo he decidido no aceptar a mi Padre, o sea, no aceptar esto como que viene de mi Padre, porque para mi modo de ver, esto va en contra del carácter que Él tiene hacia mí. Mire, aún Pablo parece que tenía problemas en la vista. Está bien. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Dice que, bueno, usted ya conoce todo. Él está con los cerdos. Voy al final de la historia. Pasa algo bien interesante con él. Y dice, y de repente volvió en sí. Y dijo, en la casa de mi padre. O sea, mire, y de repente volvió en sí. ¿Dónde veo al demonio en el hijo pródigo? Que le puso un velo que no le permitía ver. Es mi interpretación, no quiero decir que diga eso la palabra. De repente dice, y de repente volvió en sí. ¿Qué hago aquí? O sea, los siervos en la casa de mi padre viven mejor que esto. ¿Qué hago aquí? Y se levantó y volvió. Mire, o sea, es sentido común. Es simplemente que usted nota. De repente la gente como que le cae un demonio en la cabeza y empieza a hacer tonterías, deja su casa, se agarra a una muchacha espantosa, se pierde la universidad, o sea, que de verdad. O sea, no necesitas ser cristiano. Mira, estás haciendo estupideces. Ahí estás vendiendo cosas ahí, pudiendo tener a tu padre que te sostiene y te quiere ayudar, y tú decidiste nada. ¿Y qué te pasa? Volviendo en sí. Quiere decir que las tinieblas nos vuelven tontos. Las tinieblas nos afectan. Le pasó a Adán. Nos puede pasar a nosotros. Le pasó a Juan el Bautista.
¿Qué debo hacer yo, pastor? Trata de mantenerte en un ambiente donde tú oyes cosas correctas. Trata de mantenerte en un ambiente donde tú puedes ser motivado para crecer. Muchas veces los papás podemos ser más dañinos de lo que creemos con nuestros hijos, porque no declaramos las cosas correctas. En este pasaje, si usted se da cuenta al final, se levanta un ejército, pero si usted ve la escena primera, están secos en gran manera los huesos. Y aún dice en el original, no había manera en que ellos vivan. Parece que Ezequiel conocía la física cuántica. Voy a darle un ejemplo más sencillo. Vilma, ¿usted conoce la ley de la sustentación de los objetos en el aire? ¿Conoce la ley de la sustentación de los objetos en el aire? No. Gracias a eso un avión puede volar por una ley que se llama ley de sustentación. Ahora, aunque usted no conoce esa ley, ¿se puede subir un avión? ¿Qué necesita usted saber para subirse a un avión? ¿Conocer la ley de la sustentación? No. Necesito decidir si quiero subirme al avión o no. ¿Usted necesita entender completamente el mundo espiritual para ganar los beneficios de él? No. Necesita usarlos. Yo no creo que podamos entender todas las cosas del mundo espiritual en una sola vida. Ahora imagínese. En el siglo XVII, XVI, XV, la gente creía que el mundo era plano. Creían que era una gran cosa plana, rectangular, y que había unas tortugas debajo que sustentaban todo. Entonces los que navegaban en el mar pensaban que en algún momento su barco iba a llegar al borde y se iba a caer. Ahora, ese pensamiento modeló la ciencia, el arte, la filosofía, la literatura, modeló la poesía, modeló todo. Grandes monstruos marinos, y eso que se llama oscurantismo de la Edad Media, gobernó por muchos años, hasta que un hombre descubrió la imprenta. Y el primer libro que imprimió fue la Biblia. Cuando Gutenberg, mire qué interesante, descubre la imprenta, en ese momento Lutero, 1517, está provocando la reforma. Lutero no descubre la imprenta, pero necesitaba publicar sus ideas. Dios permite que en un tiempo kairos dos cosas acontezcan casi en el mismo momento. Que un hombre descubra la imprenta y que otro hombre provoque una revelación de la verdad. Cuando une estas dos personas, se produce algo extraordinario. Por primera vez la Biblia está escrita en alemán, en la lengua de la gente común. Si no hubiera sido por Gutenberg de la imprenta, la reforma hubiera tardado muchos años más, porque no había manera de poder llegar a la gente. No había radios, no había televisión, la gente se comunicaba leyendo. Pero las escrituras estaban en latín o en lenguas antiguas, en griego. La gente no hablaba latín, hablaba alemán. ¿Qué hizo Lutero? Tardó varios años traduciendo la Biblia al alemán, justo cuando la imprenta estaba lista. Por favor, ahí no hay nada casual. La ciencia ayuda en esto, desde luego. Ahora, cuando los hermanos Wright aparecen, ¿sabe quiénes son los hermanos Wright? Son los que inventan el aeroplano. Ellos sabían ya que desde la época de los griegos se hablaba de volar, pero ¿sabe qué? No habían visto a nadie volar. Cuando ellos se acercan a alguien y le dicen, el hombre puede volar, se les despansan de risa en la cara de ellos. Ja, ja, ja. Y la respuesta más o menos era esta: si el hombre estuviera hecho para volar, tendría alas. Mire qué inteligentes somos. Si el hombre fuera hecho para entrar a dimensiones espirituales, tendría espíritu. Pues lo tenemos. ¿Vio? Entonces estos hombres tienen una idea. Saben que de alguna manera puede volar algo. Saben que cuando se arroja algo, tiene algunas características que muestran que hay algo que sostiene, que trata de sostener, ley de sustentabilidad. Hay algo que trata de sostener que esta hoja caiga, ¡pum!, como piedra, ley de sustentabilidad. El secreto de volar, hacer las alas correctas. Cuando por primera vez vuela un aeroplano hecho por ellos, no vuela más allá de 15, 20 metros. ¿Está conmigo? Escúcheme.
Ay, por favor, deje el papel. Usted está obsesionado, ¿eh? Cuando por primera vez vuela el aeroplano, no digo avión, el aeroplano, y vuela 20 metros, yo le pregunto, ¿dónde voló el aeroplano por primera vez? ¿Ahí en ese campo o en la mente de ellos? Ahora sí funciona todo. Las cosas están hechas. Todo está terminado en el mundo espiritual. Pero necesita usted verlas. Cuando las ve, las puede confesar. Si las puede confesar, las puede traer aquí. Oye, eso es muy bonito. Sí, exactamente. Y es así como funcionan todas las cosas. Ahora, Vilma no conoce la ley de la sustentabilidad como la mayoría de los que estamos acá. Pero ella goza del beneficio de subirse a un avión. ¿Sabe? Cuando uno se sientan, ahí no dice, funcionará la ley de la sustentabilidad en esta mañana, será posible que las leyes de la física que... Ella se siente y se relaja en el avión. Relájese. Compre su ticket y súbase. No necesita entenderlo. No necesita hacerlo. Simplemente necesita usted disfrutarlo. Amén. Solo necesita disfrutarlo. Tome su Biblia rápidamente, por favor. Mateo capítulo 16. Jesucristo desde su principio, desde el inicio de su ministerio, Él puso algunas cosas bien claras y bien establecidas. Ahora, usted no piense de que Él llegó a los 30 años y Dios le dijo, hijo, te cuento, sabes, me olvidé de decirte algo. Tienes que ir a la cruz. No lo tomes a mal, se me olvidó. ¿Sabe? Jesús sabía para qué había nacido. Él tenía la carta de navegación desde el principio. Cuando Juan el Bautista lo ve por primera vez, no le dice aquí está el Mesías, no, aquí está el Rey de los judíos. Dice aquí está el Cordero de Dios. Y usted sabe a dónde iban los corderos, ¿verdad? Iban a terminar siendo asados. Dígame si Juan no lo sabía o Jesús no lo sabía. Ahora, por 3 años Jesús habló, si la semilla no cae a la tierra, queda sola y muere, no puede dar fruto. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas el buen pastor. Constantemente Jesús hacía algo, hablaba de su función. Yo vine para morir y llevar mucho fruto. A pesar de eso, los discípulos no lo entendieron. Mateo 16, verso 21. Voy a leer del 21 al 23 y voy a leerlo de la Biblia de las Américas. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Tomándole aparte Pedro, comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, eso nunca te acontecerá. Por favor, note que Pedro dice, no lo permita Dios. Verso 23, pero volviéndose Jesús, le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ay. ¿Puede imaginar la cara de Pedro? Que su maestro le diga a Satanás, no me ate, cancelo. Yo no lo veo reaccionar así a Jesús con frecuencia. Él es muy tranquilo. Ahora, se molesta mucho con Pedro. Pero no se molesta con Pedro porque es Pedro, se molesta porque está hablando o el diablo lo está usando a él. ¿Usted ve algo malo en lo que Pedro dice? Es su corazón diciéndole, no queremos que te mueras.
Por favor, Dios no permita eso. Él vino para morir. ¿Por qué reacciona Jesús con tanta fuerza? ¿Por qué? Porque el escuchar lo que estorba su propósito viene del mismo infierno. Él tenía voluntad. ¿Usted cree que Jesús se deleitaba con la idea de ir a la cruz? Uy, qué excelente, me van a perforar las manos y los pies. ¡Wow! ¡Qué sabroso! Me van a dar azotadas y me van a despellejar y que... Yo creo que a él le asustaba la idea de morir. Porque él tenía un cuerpo que siente, igual que nosotros. Y sabe, estaba luchando en su mente, porque tenía mente, en lo que iba a pasar. A diferencia nuestra, él sabía exactamente lo que le iban a hacer. Esa noche cuando él está en el huerto, él tiene una batalla. Cuando él se presenta delante de su padre, le dice: Señor, yo no quiero esto. Pero sabes, Dios, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay una batalla. ¿Por qué reacciona así con Pedro? Porque Pedro lo está jalando con sus palabras para el otro lado. ¿Qué pasa si él no va a la cruz? Usted ya sabe lo que pasaría si es que él no iba a la cruz. ¿Qué pasa cuando se acerca a usted una persona que lo quiere apartar del propósito de Dios? Si todos nosotros reaccionáramos como Pedro, le puedo asegurar que algunos de sus hijos que se fueron de la iglesia seguirían en la iglesia. No supimos decir: apártate, Satanás. No les enseñamos a ellos a darse cuenta que hay momentos en que sus amigos son bocas mismas del infierno. Me está siguiendo, ¿verdad? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque puede que realmente tengamos grandes propósitos y Dios tiene grandes planes, pero no significa que se van a cumplir. Hace unas semanas atrás yo hablaba con una profeta y me decía: pastor, Dios me ha dado muchas palabras, ¿sabe? Y se van a cumplir. Le dije: no se van a cumplir si tú no haces algo para que se cumplan. ¿Por qué? Porque la palabra profética no es obligatoria, siempre es condicional. Si tú haces esto, yo haré esto contigo. ¿Sabe la cantidad de gente que he visto que no cumplió su propósito? O le digo, mi mejor amigo, el mejor amigo que he tenido en el Señor, este hombre tenía más de 65 promesas que Dios le dio a él. Murió hace 9 años. Entonces a veces viene la gente y me dice: Dios me ha dado esta palabra. Y yo le digo: ¿y tú qué estás haciendo con esa palabra? O sea, no estoy diciendo que le ayude a Dios. Le estoy diciendo que las palabras que Dios nos da son para que nosotros actuemos en cierta dirección. Si Dios dice que me va a guiar en adoración profética, yo empiezo a trabajar en eso, empiezo a trabajar mi voz, empiezo a moverme en lo profético. ¿Por qué? Porque una parte va a venir de manera espontánea cuando yo esté preparado, pero otra gran parte va a venir por el proceso mismo de mi madurez. ¿Y qué hace Jesús? Apártate, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo Jesús puede ver como tropiezo a una persona? Sencillamente porque le está diciendo algo. Y sabes, si se queda a escucharlo, el corazón de Jesús va a ser afectado. Si tú no te das cuenta en qué momento debes apartarte de ese grupo que está hablando, tienes un problema. Yo he dado algunos principios a mis hijos. Sabes, nunca permitas que se haga burla de la Biblia. Cuando estés con tus amigos y alguien empieza a hacer bromas de la palabra de Dios, levántate y páralos. Entonces los chicos son normales, pero no, aparece un muchacho: ¿sabes qué? La Biblia... Y pum. Ay, claro, hijo del pastor, no me importa lo que te digan. No aceptes nunca, nunca lo aceptes. ¿Pero qué tiene de malo? El problema es que lo estás oyendo. Pero no lo repito, no ese es el tema. La fe viene por el oír. Los Simpsons. Vez tras vez, cada vez hay más vulgaridades contra Dios y la Biblia. A mí también me gustaban los Simpsons, le cuento, y los veía la primera temporada, la segunda temporada, y cada vez las temporadas empezaron a subir de tono. Y puedo aceptar muchas cosas.
Ah, yo soy Jesucristo. Basta, ahí quedamos. Hemos entendido que hay un límite. No quiero escuchar eso. No quiero escuchar eso. Rehúso escuchar eso. Vamos al cine, listo. Oye, mira, vámonos a la mitad de la película. ¿Por qué? No vamos a aceptar eso. Si Jesús le dijo a Pedro que lo amaba tanto y cuánto lo amaba, es al único que le dice, te amo, te amo, te amo. Le dice, Satanás, apártate. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros frente a nuestras personas, a las personas que nos rodean en nuestro trabajo, o aún en nuestra familia? Yo recuerdo la vez que mi esposa, estábamos en la mesa de su casa y mi suegro estaba haciendo algunas bromas, y recuerdo cómo ella se puso toda colorada y le dijo, si sigues en eso no vamos a volver a verte. No te metas con la palabra. ¿Quieres que venga con tus nietos? Respeta lo que yo creo. El abuelo se quedó. No, pero qué. No quiero pelear por esto, papá. Pero te metes con la Biblia y no volvemos a tu casa. Nunca más. De hecho, el abuelo es cristiano hoy. Pero fue, ¡paf! Yo me quedé. Bendito Dios, qué mujer me diste. Entonces, me comprende, ¿verdad? Entonces hoy día, ¿qué pasa? Usted va a darse cuenta que los chicos de la congregación misma son los que hacen las bromas. Los propios muchachos de la congregación. Mostremos respeto por las cosas que creemos. Respetémoslas. O sea, yo también tengo un televisor grandote. Ok, pero hay un límite hasta donde yo voy a llegar exponiendo el material de eso a mis hijos, en mi casa, y usted también. Usted no va a tener profetas si no les da una dieta correcta. Nosotros comemos por lo que oímos. Amén. Me apuro. ¿Por qué es un problema lo que dice Pedro? Porque es una expresión de su ideología. Miren, Pedro, al igual que el resto de los discípulos, tenía un problema que nosotros tenemos, su cultura. Pedro tenía una cultura y la cultura se expresa con una ideología. Amén, ¿me está siguiendo? O sea, hay una manera de pensar detrás de lo que nosotros decimos. Ahora, la filosofía es la consecuencia de mi ideología. Y todo eso se convierte en mi teología. Aunque usted no sea teólogo, usted tiene una teología. Por ejemplo, mi teología es que yo veo a Dios como mi papá. Hay otros que tienen un Dios como al estilo de los dioses romanos, como Zeus, ¿verdad? Con su rayo ahí, pecaste, achicharrado, no volverás a pecar, sí, Dios, ten misericordia de mí. Entonces es bien interesante cuando tú estás orando con un grupo de gente, porque ahí te das cuenta de su teología. Oh Señor, vengo ante su presencia, ¿está bien? Y escucho hasta otro, papá, estoy delante de tu presencia. Y papi, ¿sabes? Quiero pedirte, está bien. No digo cuál es mejor, estoy diciendo que su teología se está expresando por sus palabras. La teología es producto de su filosofía. ¿Por qué? Porque si yo tengo una filosofía, por ejemplo, que gira en torno a un Dios que no es papá, sino supervisor, jefe, encargado, manager, ¿me entiende? Usted tiene que dar el diezmo. Usted tiene que, ¿por qué? Hay que cumplirle, ¿me entiende? Hay que cumplirle. Pero si usted tiene un papá, usted hace cosas diferentes. ¿Me está siguiendo? ¿Comprende lo que digo? No sé si notó ayer, una niñita entró corriendo por acá y se abrazó a este caballero que está aquí. Oye, está en el servicio, se está transmitiendo por internet, hay mucha gente. ¿Cree usted que le importa eso a esa niña? Le importa un comino. Ella corrió a brazos de su abuelo. Ay, no, el pastor Delgado, ¿no? Para ella, él no es el pastor Delgado, es su abuelo. Y ella actúa con el pastor Delgado como lo que es para ella. No le importa el protocolo, no le importa que estemos en tremenda prédica, no le interesa. Lo vio a su abuelo y corrió y ¡pum! Se le subió a sus piernas. ¿Qué hace la religión? No puedes hacer eso aquí. Ven, ¡buah! Ven, no se hace eso. ¿Por qué?
Porque el amor de esa forma no tiene protocolo, ¿entiende? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, imagínese que haga eso una persona que no es la nieta. Imagínese un hermano que venga, tum, 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 o sea, uno diría, ¿qué le pasa a ese cuate, verdad? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué reacciona así? Porque de acuerdo a la familiaridad uno actúa. ¿Quién es Dios para ti? Eso va a influir en toda tu manera de vivir. Hay gente que le ofrenda a Dios como a Dios, y hay gente que le ofrenda a Dios como a su Padre. Más o menos cuando Jesús lo aparta a Pedro, le está diciendo: Pedro, apártate de mí hasta que cambies tu manera de pensar. Yo no te quiero hacia mi lado, me haces tropezar. Yo le decía, cuando usted empiece a educar su mente, va a perder muchas amistades, porque hay gente que le es un problema. Pero gócese, va a aparecer otras personas y van a traer crecimiento, madurez y ayuda. Entro a la parte final. Me vuelvo al pasaje de Efesios capítulo 1 porque quiero terminar de delinear un poquito la herramienta de la que hablé. La palabra dice en otra parte: toda dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Qué precioso es. En este pasaje que leí de Efesios 1, que es con el que quiero cerrar todo este tiempo de trabajo, dice claramente que nosotros hemos sido bendecidos. ¿Puede decir he sido bendecido? Ahora, nuestras bendiciones, algunas son tangibles y algunas son intangibles. Ajá. Pero todas son las bendiciones que el Padre tiene para mí. Voy a ponerlo de esta manera. Usted tiene un carro que lo está esperando, una bendición tangible. Una bendición intangible: usted está sano y día libre de un virus. ¿Cuál es la diferencia? Algunas se perciben y otras no tan directamente. Ahora, Dios tiene provisión para mí y tiene bendiciones que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Dice la palabra en el libro de Efesios que Él ha preparado un camino antes de que yo nazca. Ese camino está con todo lo necesario para lo que yo voy a vivir y voy a hacer. ¿Ok? Antes de llegar a este lugar, una persona se tomó el trabajo de prepararnos una mesita en una salita que hay allá con fruta, y había unos pancitos y había un café. Yo llegué y eso estaba preparado ahí. Ahora, es mi decisión tomar eso o no tomar. ¿Qué pasa si yo, porque yo llegué y estaba cubierto con un mantelito, qué pasa si yo nunca he visto ese mantel cubriendo algo? Yo no sé qué eso hay ahí. Entonces, mire, yo vi algo cubierto y ¿sabe qué hice? Pero hay gente que va a mirar y va a decir: esta no es mi casa, yo no tengo por qué hacer eso. Sale de aquí y dice: me morí de hambre toda la mañana. En esta iglesia no me dieron ni pan. Qué desastre, qué atroz, qué barbaridad. Entonces se acerca a la persona que preparó y dice: oiga, pastor, y vio que había algo ahí. Ay, yo no sabía. Por ignorancia perece mi pueblo. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, cuando usted tiene una necesidad, y entiendo que Dios es mi Padre, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando yo tengo esa necesidad, la necesidad es la puerta de mi curiosidad. Por ejemplo, si usted tiene un hijo con un problema mental, lo que Dios está esperando de usted, no quiero decir que vino de Dios, yo creo que vino del diablo, pero bueno, esa es otra historia. No, yo estoy convencida de que vino de Dios. Listo, quédate ahí, no te hagas lío con eso en este momento. Pero si lo que provoca en ti es curiosidad, estás por el camino correcto. ¿Qué habrá acá? ¿Vio? Entonces usted se va a exponer a cosas nuevas cuando empieza a mirar. La primera vez que fui a Colombia me dieron un jugo de algo que nunca había probado. Tomate de árbol. Casi me muero.
Necesitaba tener un púlpito cerca de un baño. No le digo lo que me provocó. Ahora, yo rompí un protocolo que tengo. Cuando llego a un país nuevo, evito frutas que no conozco los primeros 3 días, porque mi cuerpo necesita estabilizarse. Y el primer día ya me dijeron, ¿quiere esto? Listo. Quedé lesionado toda la semana. Está bien, no hay problema. La segunda vez lo entendí. Entonces sí, la curiosidad es buena, pero entendiendo las leyes de Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, las finanzas son parte del mundo espiritual. Detrás de las finanzas está un espíritu llamado Mamón. Jesús habló de eso. No podéis servir a Dios y a Mamón. O también se traduce riquezas. Ahora, si las riquezas tienen algún derecho de traer problemas, es porque tienen derecho. Y antes de reprenderlo, usted debe quitar ese derecho. ¿Está conmigo? Por ejemplo, la palabra dice que si usted no diezma, tiene un problema. Es parte del club de los ladrones. ¿Qué le digo? O sea, no se enoje conmigo, lo dice Malaquías. Pastor, usted está usando un versículo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se habla ya del diezmo. Es correcto, no se habla ya del diezmo. En el Nuevo Testamento todo es de Dios. Ahora usted puede diezmar según el Antiguo, la 10ª, o según el Nuevo, darle todo. Usted escoge. You can choose. Carambas. Entonces cuando por ejemplo viene una persona con un cuadro X, sea de dolencia, de enfermedad, de que no tiene casa, lo que sea, lo primero que nosotros hacemos es decirle, ¿tú diezmas? ¿Por qué? Porque hay cosas básicas que le dan derecho a la langosta de tocar mi cosecha. Sí, pastor, ¿puedo pedir que traigan el récord de diezmos? Nosotros guardamos un registro de los diezmos por persona. Entonces la persona fulano de tal, sí, aquí está, se congrega 3 años, ha diezmado tantos años o tanto en esos años. Veo que tu promedio de diezmo es de 300 pesos. ¿Cuánto ganas tú? Pues gano 5,000. ¿Y por qué diezmas 300? ¿No deberías diezmar 500? Pues sabe, pastor, es que yo no entendía si el diezmo era del total ganado o después de los impuestos. Entonces tratemos de entendernos. O sea, ¿qué quiero que entienda? Yo quiero darme cuenta de que hay una razón por la que él no está recibiendo las bendiciones. Y empiezo con lo natural. No le digo, ven, reúnete con los profetas para que vean. ¿Por qué? Porque te metes en el espíritu y lo quieres sacar de no sé qué región y de cuál región y el espíritu fragmentado de por allá. Y resulta que es un ladrón que no paga ni el diezmo. Yo no voy a meterme en el espíritu a pelear por una persona que ni siquiera obedece lo que está escrito en la palabra. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo ridícula. ¿Sabe qué? Cumpla lo natural y luego hablamos. O sea, Jesús obraría así. Dese cuenta que Jesús mandaba el diezmo y pagaba el impuesto del templo. Ahora, es otra historia porque él no quería pagar. Pero él termina haciéndolo. No vamos a tocar este tema ahora. Después de que vemos que la persona está caminando en la justicia conocida, nos metemos al tema de la justicia que no es conocida. Entonces ahí tratamos de entender qué pasó acá. La pregunta, ¿quién pecó? ¿Su padre? ¿Se acuerda? El ciego de nacimiento. Y es ahí donde los profetas deben funcionar. Esta persona está siendo oprimida por el diablo por tal o cual razón. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros apretamos esos botones, la persona reacciona. Ahora, la regla es esta. Dios tiene provisión, bendición absolutamente abundante para nosotros. Pero usted necesita verlo, tal como el ojito del dibujo que vio. Cuando usted es capaz de ver algo en el mundo espiritual y puede usted nombrarlo, usted puede traer eso para este lado. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios, pastor? ¿Se acuerda usted de nuestro amigo Elías? Bien fácil. Él estaba en la cueva y escuchó un gran estruendo, un viento huracanado, y la voz de Dios no estaba ahí. Luego vino un terremoto. Está de moda los terremotos. Y Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego y Dios no estaba en el fuego, ¿recuerda?
Y al final vino una brisa suave, que en el original algunas versiones dice, y solo hubo silencio. Y dice, y Dios estaba ahí. Escúcheme. Para que usted empiece a jalar las cosas del mundo espiritual, necesita silencio. Necesita apagar el televisor. Necesita aquietar su alma. Necesita silenciarse.